Ahora dejémonos iluminar por la experiencia de la vida, una llamada a iluminarnos. Don Bosco entonces empieza a decidir. ¿Y cómo ha sido este camino? Recordemos, en primer lugar, ha recibido una educación religiosa sólida de su mamá Margarita. Cómo lo lleva ella en el proceso de hacerlo crecer en la fe, en los valores, en las prácticas de la piedad. Recordemos el hecho como ella es la primera en confesarse antes que Juan se confiese por primera vez. Y todo eso contribuirá a ese ambiente religioso que ayudará en su acción sacerdotal. Por otro lado, el papel de don Cafaso. Ya de don Caloso dijimos algo, pero don Cafaso, junto con otros sacerdotes, el teólogo Borel y otros, acompañarán a don Bosco a decidirse por los jóvenes. Él tiene empatía, le es natural, pero tiene que ser opciones. Ya recordemos cómo él, en Ibequi, en Chieri, siempre andaba rodeado de jóvenes. Es parte de lo que él ya hace, pero ¿por qué decidir por los jóvenes? Esta es parte del discernimiento. Como tal, don Cafaso lo va acompañando. Ahora será la guía estable de él lo que lo ayudará a enfrentar las crisis. Porque quieran que no, es su vida, es lo que él decide. Al comenzar esta etapa con don Cafaso en el convito, él podrá entonces darse cuenta de qué es la verdadera necesidad de los jóvenes. Aquí empieza a darle un matiz a todo, a moldear su vida sacerdotal en función de la necesidad de los jóvenes. Y su director espiritual tendrá un valor fundamental. Lo lleva a las cárceles, lo ayuda a entender, sin forzarlo, por qué los jóvenes lo necesitan. En los diversos pasos del proceso, hasta llegar a la opción definitiva de ser sacerdote para los jóvenes, don Bosco ha aprendido gradualmente en este camino a descubrir la voluntad de Dios, porque para él eso es lo que radica. ¿Qué estilo de sacerdote quiere Dios? Si su acción es justa, saldrá adelante. Lo vemos en las crisis también que sufre en el oratorio, con ese andar para arriba y para abajo del oratorio ambulante. Don Bosco ciertamente nos anima a todos nosotros a hacer ese mismo estilo de experiencia, a preguntarnos los elementos de la vida. Vivir actuando. No se puede esperar a hacer una filosofía y una serie de estudios como para poder decidir. No, son los hechos de la vida que se vuelven actos de fe. Por eso entramos a hablar claramente de qué es discernir. Discernir es una tarea entonces permanente de todo hombre en toda situación. Significa discernir, ¿verdad? Discernimiento, hacer un juicio por cuyo medio percibimos, declaramos la diferencia que existe entre las varias cosas. Discernir, literalmente, ha tomado del latín discernere, quiere decir distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Por eso, ante los marcos de la vida, ante las situaciones, tenemos una serie de elementos que nos van a ayudar a decir, este es el camino, esta es la vía. Y nosotros lo decimos desde la fe en la voluntad de Dios. Por lo tanto, para nosotros se trata de poder, haciendo este gesto también de cribar. O sea, dis en griego significa aquello que separamos. Crino, aquello que purificamos. Entonces, nosotros tenemos muchas situaciones hermosas, situaciones difíciles, la vida. Entonces, no es blanco y negro, sino una gama de grises. Y entonces tenemos que ir poco a poco trabajando, eligiendo, cosechando, cortando, examinando. Yo te invito a que te detengas un momento y busques el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, del 1 al 3 en sus versículos.
Discernir te ayudará entonces a encontrar la voluntad de Dios. Es lo que mueve, es una visión religiosa. Por lo tanto, para nosotros es lo que Dios nos propone. Claro, Dios no te va a mandar un telegrama, un chat, no te va a mandar un mensaje a través de una persona concreta. Te va ayudando con muchos signos. Por eso, tenemos que entrar en onda con Dios. Discernir supone además una actitud de calidad humana. Supone estar dispuesto a ser acompañado. Tener un corazón abierto. Porque si vamos solo desde nuestros temores, no vamos a poder avanzar. Se necesitan actitudes, recalco, de apertura, dejarse llevar por el Señor. El discernir es una osadía de cara a la libertad, porque sí, allí se pone en juego todo lo que yo soy. La libertad que decide para poder responder a Dios. En la vida espiritual, la libertad es fundamental. Consiste de cara a uno mismo en permitirse y atreverse a proceder con confianza en Dios. La libertad ayuda a proceder a ciencia cierta por donde se cree que es lo prudente y aquello que creemos que es la voluntad de Dios. Por lo eso significa para nosotros el diálogo con Dios. Un Dios que me ha impulsado, un Dios que me ha creado, un Dios que me ha ayudado, un Dios que me ha dado cualidades. Y entonces yo me voy conociendo a mí mismo. Así, partiendo de ello, me confío a otras personas, me dejo llevar y voy descubriendo lo que Dios me está pidiendo e incluso aquello que no me está ayudando a hacer la voluntad de Dios. Discernir es optar por algo que entonces me doy cuenta que es lo que me va a llevar a ser más feliz, más pleno. Optar siempre por el medio más eficaz, el que me coloca en la disposición espiritual por excelencia. Dejarme llevar hasta ponerme con el Hijo de Dios en la cruz, diríamos espiritualmente. Discernir es estar en la mirada puesta en Cristo Jesús, que me llama entonces a colaborar con su tarea. Y ahí veremos que hay muchos niveles donde uno puede entonces responder. Y requiere, por lo tanto, humildad como una actitud básica. El discernimiento es claramente un proceso personal, pero no tiene validez si no es contrastado también por la comunidad eclesial. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en Don Bosco todo esto se hizo presente. Fijando la mirada en él, podemos decir de manera concreta y sencilla: Don Bosco tuvo la experiencia de poder discernir cuando él se puso en manos de alguien. Negativamente tuvo las experiencias de que no lo quisieron ayudar. Y él se da cuenta cuánta necesidad tienen las personas. Yo puedo discernir si me dejo ayudar, a que me ayuden a buscar y a realizar la voluntad de Dios según mi vocación particular. No es el preconcepto, no es lo que yo quiero, sino lo que yo voy entendiendo acompañado. Al menos lo hemos recordado, 3 personas han ayudado a Don Bosco en su vida. Recapitulamos: Mamá Margarita, Don Caloso y Don Cafaso. Ellos, en la práctica, son personas modelo para él y motivación personal. Don Bosco va a ayudar a los demás, creará su oratorio con un ambiente fuerte de tensión espiritual, acompañando a los demás. Don Rúa, su primer sucesor, Miguel, recuerda las palabras que dirigió un salesiano destinado a fundar un oratorio en un lugar difícil. Allí no hay nada, ni siquiera el terreno ni el local para reunir a los jóvenes, pero el oratorio festivo está en ti.
Si eres verdadero hijo de Don Bosco, encontrarás muy bien dónde plantar y hacerlo crecer como un árbol magnífico y lleno de frutos hermosos. Porque la fuerza está en la fuerza que uno va haciendo acompañado. Por eso, Don Bosco, en el proceso de discernimiento, para él es importante salesianamente la acogida, el recibir y la espiritualidad. Esto lo hace por la palabra en el oído, las buenas noches, las celebraciones litúrgicas. Y Don Bosco comprende que todo joven necesita ser acompañado. Como sacerdote, Don Bosco privilegió ese estilo, no es el único, en el sacramento de la confesión. Recordemos que las memorias del oratorio, y él después también escribió muchas cosas, pero escribió las 3 biografías de los jóvenes, Domingo, Francisco Besuco y Miguel Magone, y él resalta estos valores. Vuelvo sobre ellos. Cercanía. La cercanía de Don Bosco al pie del patio, la presencia en el patio. Esto permite al chico ser conocido con la palabra adecuada. Así, por ejemplo, con Magone comienza a tomar conciencia de su realidad y cómo está separado de Dios. Don Bosco lo ve en el patio y lo anima, lo hace volver. Pero también Don Bosco sabe que este proceso es progresivo. Don Bosco va conociendo a cada chico y a cada uno se le da la posibilidad de crecer según su velocidad. Piensen en estos 3. Domingo, muy especial. Magone, todo lo contrario. Entonces, cada uno va ya a su propia velocidad y va siendo conocido. Para este aspecto, recordemos que Don Bosco maneja la capacidad de tolerar el proceso personal de cada joven. Y ahí es donde también esto nos ayuda al discernimiento. Don Bosco insistirá también en el progreso en la vida espiritual y una palabra rara, ascética. Eso quiere decir cómo hacer que un joven viva ¿qué? Una manera de autocontrolarse y en nuestro caso como cristianos vivir un sentido penitencial sin caer en cosas rigurosas. Pero es importante para quien se pone metas que el director espiritual le ayude de acuerdo a su edad, a su salud y a sus ocupaciones, como le dirá Domingo Sabio. Haciendo cosas pequeñas y cotidianas, ofrecerle a Dios lo cotidiano, es la manera ascética salesiana. Y otro elemento que le va a ayudar, el apostolado. Miren, jóvenes, si queremos conocer qué quiere de nosotros Dios, involucrémonos con los demás en las obras de caridad. Trabaja por los demás, insistía Domingo Sabio. Hazte amigo de los que más necesitan. Usa tu inteligencia, le decía Magone. Es preciso, ¿verdad?, que entonces salgamos de nosotros mismos. De Besuco se decía, aprendió además un secreto para beneficiarse a sí mismo y beneficiar a sus compañeros: dar buenos consejos y avisos, con modales corteses, cuando se ofrecía la ocasión. Por eso es importante que hagamos algo. Si nosotros decimos que estamos en un proceso de discernimiento, sea cual sea la vocación, hay que trabajar, hay que involucrarse, hay que hacer algo de bien por los demás. No podemos estar esperando que, como les digo, como si fuera una filosofía ahí y que se nos llegara un telegrama. La acción concreta. Por eso, Don Bosco es práctico, concreto. Ofrece pautas sencillas para que el joven pueda responder. Alegría, estudio y piedad, le dijo a Besuco. Y similarmente le dijo a Domingo Sabio: antes bien se requiere una constante y serena alegría. Le exhorté a perseverar en el cumplimiento de los deberes de piedad y estudio y que tomara siempre parte en los recreos junto con sus compañeros. O sea,
Ese es eso, y como él lo vivió allá en Chieri, compartiendo, animándose, se da cuenta del sentido, o lo que hizo después en el inicio en el oratorio en Turín, estar con y haciéndolo precisamente desde una profunda vida espiritual. Entonces vienen los dos pilares, la Eucaristía y la confesión, que ayudarán al progreso. Un joven, y ustedes lo vieron, don Bosco mismo, como lo le aconsejaba, como le aconsejó don Cafaso, como le aconsejó su propia mamá, va a consolidar ese discernimiento desde los sacramentos. Indudablemente, como les digo, no se trata solo de una filosofía. Un ejemplo muy concreto que tenemos es en Miguel Magone, que resultó de importancia capital este encuentro con los sacramentos y que lo hizo entonces el mejor amigo. Y así se fueron liberando de ataduras. O sea, la confesión y la Eucaristía te ayuda al ejercicio de la libertad. En esta espiritualidad, recordemos que también don Bosco propone a María. ¿Se acuerdan el consejo de Comolo? Ve a la Virgen de las Gracias, la patrona de Chieri. Y esto mismo hará él siempre con sus jóvenes. Estos son los elementos que podemos rescatar de este proceso de discernimiento.